Entonces, en el muestreo, recuerdan que al principio del semestre hablábamos que siempre que uno hace una investigación hay una población objetiva. Pero usualmente por un tema de recursos, principalmente el recurso económico y a veces el recurso del tiempo, uno no toma toda la muestra porque si una parte, y esa parte es un conjunto representativo de esa muestra, de eso se llama muestra, ¿verdad? Y entonces cuando uno habla de muestreo, uno está considerando dos cosas: qué tamaño debe tener esa cantidad de sujetos que yo voy a elegir, y algo que se conoce como las técnicas de muestreo, que es cómo elijo a los sujetos. Primero tengo que decidir cuántos sujetos van a participar en mi investigación, pero no lo voy a hacer así porque me da gusto y gana. No, yo quiero que sean 10 propios, ¿sí? Sino que voy a utilizar una fórmula que me va a ayudar a decidir cuántas personas voy a elegir. Y además, tengo que elegir a las personas con una técnica. Entonces, esa técnica o esa forma de elegir a las personas recibe el nombre de técnica de muestreo, y eso que vamos a hablar el día de hoy. Ay, me duele, de verdad, un viento. ¿Ya? Y eso es lo que ya les dije. O sea, el muestreo es la forma o el mecanismo a través del cual yo elijo los sujetos que van a ser parte de la investigación. Esos sujetos, recuerden que pueden ser personas, animales, muestras biológicas, o sea, no necesariamente estoy hablando de humanos. ¿Sí? Recuerden que muchas de las investigaciones en ciencia de la salud, por ejemplo, las investigaciones relacionadas con medicamentos, ¿en quién se hacen inicialmente las pruebas? En animalitos. Entonces, esos sujetos que yo voy a elegir, por eso se les dice sujetos, unidades muestrales, el muestreo es el mecanismo por el cual yo lo voy a elegir. Igual yo le voy a dar la diapositiva, así que de lo que no diga es lo que yo debo representar. Entonces, el tamaño de la muestra corresponde a cuánto voy a escoger exactamente. Entonces, ese tamaño de la muestra hay fórmulas para hacerlo. Y dependerá también del error que yo estime se va a cometer. Entonces, siempre que estoy haciendo una investigación, yo acepto un error aleatorio, un error producto del azar y de la casualidad. Entonces, yo lo acepto. Entonces, ahí cuando yo acepto ese error, yo lo tengo que considerar en el momento en que voy a calcular mi muestra. ¿Sí? Tengo que considerar de qué tan grande va a ser ese error. Entre más pequeño es el error que yo considero, la muestra se hace más grande. Eso no está escrito ahí, pero acuérdense. Entre más pequeño es el error, más grande es la muestra. ¿Sí? Porque se supone que entre más individuos hacen parte del estudio, entonces más certeros son los resultados que voy a obtener. Entonces, por eso, entre más pequeño es el error, más grande es el tamaño, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en cuenta para elegir la muestra qué tan accesibles son los sujetos, tiene que escoger una muestra representativa, saber exactamente cuánto voy a elegir y la técnica de muestreo que voy a utilizar. ¿Cómo está? Y no le voy a dar diapositiva. ¿Me pasa la otra? Ajá, ¿La anterior? Ahí. Ahí. Se no dice nada. Por si acaso, por si acaso. Yo las paso y todo ellas ahí todas. Claro. A después no le digo a punto y olvidar. Yo lo puse al revés. Entre más grande lo muestra, más pequeño. ¿Te crees la protagonista de este mundo? Así dijo. Entonces, ¿por qué se usa una muestra? Hazlo. Para disminuir oye, ya lo hablamos. Anda, oye, pero si eso ya lo hemos hablado antes. ¿Qué tiene que ver la sensibilidad? Si yo realmente puedo conseguir a gente, si la gente realmente va a estar disponible para mí, ¿verdad? Yo no puedo decir, voy a hacer un trabajo y la muestra va a ser madres cabezas de hogar. ¿Y dónde los hijos de madres cabezas de hogar? La casa. La casa. ¿Ah? En el hogar. En el hogar, pero ¿en cuál hogar? ¿Dónde van a estar? Yo sí puedo acceder a las madres cabezas de hogar. A las madres solteras, pero ¿cómo sé si es madre soltera?
tocando la puerta y preguntándola. Aquí hay una madre soltera, entonces eso dificulta la accesibilidad. O sea, que yo lo puedo hacer. Yo digo, voy a trabajar en el barrio El Bosque, que es el barrio más grande de Barranquilla, y voy casa por casa a averiguar cuántas madres solteras hay. Y cuando tenga cuántas madres solteras hay, vengo para ver si cojo una muestra representativa de las madres solteras. Diablo. Esa es una opción, ¿verdad? Otra opción es considerar que no tengo el tamaño de esa población y utilizar una muestra para cuando no conozco el tamaño de la población. Pero yo debo garantizar que la persona que voy a conseguir yo pueda acceder a ella. ¿Sí? Y que ella sea representativa y todo eso, y que tenga el tamaño apropiado y la técnica para que la voy a enseñar. Que ¿por qué uno coge muestra? Ya les decía al principio, porque uno usualmente necesita que las cosas sean rápidas y que cuesten menos. Entonces, por ejemplo, estudios que tienen que ver con lo que hace el profe Yandro allá en biología. Los reactivos son súper caros, hacer las muestras es súper costoso y entonces entre más gente tenga, más difícil es el tema de costos. Entonces las muestras disminuyen los costos y hacen también muchas veces que las cosas sean más rápidas. Entonces, si yo puedo abordar a todas las madres cabeza de hogar de Barranquilla, imagínate tú puedes encontrarla, ¿cuánto me voy a demorar? ¿Sí? Entonces, eso, las muestras hacen que los proyectos se hagan con mayor rapidez y posibilitan mayor precisión en las observaciones. ¿Por qué? Porque entre menos personas tengo, las puedo analizar mejor. Entre más volumen tengo, es posible que me canse, que me fatigue, que ya el examen, si incluyo un examen clínico, ya cuando voy con la persona 2000 ya no lo estoy haciendo bien porque ya estoy cansado. O sea, pero la población que estamos hablando sería el nivel de toda la vida. Es que depende de la investigación. Si yo voy a hacer una investigación a nivel poblacional, yo tengo que considerar todos los barranquilleros. ¿De cuánto me demoro tomando una muestra de Barranquilla? Diablo. Entonces, ¿por qué eso se las muestras por tiempo? ¿Por qué no se hace un censo todos los años? Porque contar a la gente casa a casa, esa cosa se demora. Entonces los estudios censales se hacen cada 10 años. Porque hay un tema de costos importante para tratar de acceder a toda la población y hay un tiempo, porque los censos son la numeración, se supone que completa de la población. Entonces, como no puedo reducir, no puedo tomar una muestra, no puedo ni reducir costos, ni reducir los tiempos, ni nada. Por eso el censo se demora varios meses mientras toman el tamaño de la población. Allá te censaron, al mes es que censan a la amiga mía. ¿Sí? O se han ido creando estrategias para lograr disminuir esos tiempos, por ejemplo, como el censo electrónico. Yo me censé electrónicamente. Ya cuando fueron a mi casa, ya estaba pegado el papelito de que ya yo me había censado. Y ya no me tuvieron que entrevistar. Pero esa entrevista es larga y pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, por eso es que se utilizan muestras para reducir tiempo, para reducir costos y para tener mayor precisiones en las observaciones. Entonces les decía, hay un error que está relacionado con la muestra en sí y hay un error que se llama error no muestral. Pues siempre que nosotros estamos trabajando haciendo cálculos en una muestra, recuerden que todos los cálculos que se hacen se llaman estadísticos. Y que cuando nosotros trabajamos, intentamos estimar los valores a nivel poblacional, estamos hablando de parámetros. Entonces, siempre la idea es que yo parta de mi estadístico para llevar ese dato a lo que era mi población, o sea, pasar del estadístico al parámetro. Y quien me permita hacer ese paso del estadístico al parámetro es la estadística diferencial. Entonces, hay errores que están relacionados directamente con la muestra y hay errores que no son del orden muestral, sino que son errores operativos. Recuerdan que en el corte pasado, o en el primer corte, hablábamos que había unos errores que se introducían que estaban relacionados, por ejemplo, con los dispositivos que uno utilizaba.
Ese es un error de la muestra como tal. No, ese es un error que yo introduzco por terco, por no comprar el mismo tallímetro, por no utilizar el mismo ponendo, por tomarle la presión a uno de pie y al otro sentado. Todas esas cosas introducen errores. Algunos son propios de la muestra y otros no son relacionados con la. Los errores operativos, dijo que se llaman. Ajá. Operativos. Entonces, dentro de esos errores que no son propios de la, que no son, están esos que los hablamos en el corte anterior, que están relacionados con cómo elijo a los sujetos, cómo hago las mediciones de los sujetos y en la inclusión de variables que pueden distorsionar el efecto que existe sobre otro. No, directamente con la muestra. El que está relacionado, por el hecho solo de tomar una muestra, yo estoy aceptando un error. Ahí van a pasar unas cosas al azar. ¿Ya? Pero hay errores que los meto yo, que no son de la muestra, sino que son mi culpa como investigador. Si yo como investigador tengo problemas al momento de seleccionar los individuos, ese es un error de la muestra, ese es un error mío, un error que no es muestral, pero que lo cometí yo. ¿Sí? Si yo no uso apropiadamente los instrumentos que introduzco sesgos de medición o errores sistemáticos que están relacionados con la medición de la variable, porque ya yo sabía que la báscula estaba descalibrada 1 libra y empecé a montar la gente ahí y todo el mundo tiene desfasada el peso 1 libra. Ay, es que no tuve tiempo de calibrar la cosa. ¿Ya? Y entonces uno mismo introduce errores. Y también en el diseño aparece el error de confusión, que por ejemplo, por mucho tiempo al café se le echó la culpa de muchas cosas. Porque, por ejemplo, los colombianos tomamos mucho café. Son raros los colombianos que no toman café. ¿Ya? Y el cafecito con pancito. Entonces, obviamente, si uno está tratando de buscar relaciones entre el café y las enfermedades, casi toda la persona con cualquier enfermedad toma café. ¿O no? Entonces, podría decir, no, los que toman más café son a los que le dan tal cosa, pero hay un principio de causalidad que se llama la plausibilidad biológica, o sea, que efectivamente, biológicamente, la ingesta de café pueda generar cambios en el metabolismo que puedan conllevar a que eso ocurra. Si yo no hago esas consideraciones, puedo llegar a la conclusión que, por ejemplo, ir al Buenavista genera cáncer en los barranquilleros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ir al Buenavista para un barranquillero es parte de la vida social de la vitrina, ¿sí o no? Y uno va ahí así no vaya a comprar. Que vienen del sur para el Buenavista. Ya vamos para el Buenavista, ese es el plan del fin de semana, coger pum y caminar de vuelta al Buenavista. Entonces yo puedo decir, no, ir al Buenavista es un factor de riesgo para cáncer. ¿Por qué? Porque la gente va al Buenavista. Pero ir al Buenavista tiene una relación biológica con el desarrollo del cáncer. No. ¿Ya? Entonces, como no tiene esa relación, no tiene eso que se le llama plausibilidad biológica, biológicamente ir al Buenavista no va a hacer que mis células crezcan exageradamente y se comporten de manera loca. Entonces yo podría estar agregando un sesgo de confusión cuando meto una variable como ir al Buenavista y la intento asociar con el cáncer. Y puede que matemáticamente me dé una relación. ¿Ya? Entonces puedo llegar a la conclusión, los que van al Buenavista tienen más riesgo de cáncer que los que van a la Alegra. ¿Por qué la Alegra? Pero no hay una relación biológica. Entonces, si yo incluyo factores que no están asociados de manera biológica, si yo no tengo en claro las variables que se relacionan realmente y por qué las elijo, yo puedo agregar lo que se le llama una falacia científica. ¿Ya? Y puedo agregar esos sesgos de confusión. Ahora, también se agrega sesgo de confusión cuando yo no considero todas las variables que se relacionan
plausiblemente con ese efecto que yo estoy analizando. ¿Cómo así, profe? Entonces yo estoy mirando factores de riesgo para obesidad. ¿Sí? Cosas que ponen a las personas propensas a que se engorden. Y entonces pongo la variable consumo de pan. ¿Quién come pan aquí? ¿Alguno no come pan? Yo. ¿Tú no comes pan, papi? ¿Sí? Yo no como pan. Tú sí comes. Tú no comes pan. El man y el único que no come pan. Entonces, si yo analizo esto, me puede dar que comer pan lleva a la obesidad, ¿verdad? Pero es lo único que puede llevar a la obesidad. No. Los patacones, bueno. Los patacones también. ¿Y tú comes patacones? Obvio. Ya ves. Obvio. Ya, entonces, en cuanto a la ingesta hipercalórica, son muchos elementos que yo debo de considerar. Si yo dejo por fuera algunos de esos elementos, yo puedo llegar a conclusiones erradas. Puedo hacer la culpa al mero pan, cuando era el pan, con la chicha, con el chicharrón, con la fritanga, con la flojera de hacer actividad física, ¿sí? Con los ejercicios de pegar, etcétera. Entonces eso se le llama sesgo de confusión, que confundo un resultado y está atribuyéndose a algo que no realmente no es. Y no traje el cuaderno, maldito sea. Y no entendí nada. No come algo. Entonces, les decía que en los estudios en investigación hay diferentes tipos de estudios. Los más sencillos son los descriptivos. Los descriptivos solo muestran lo que está ocurriendo con una foto de lo que está pasando. Y en estos estudios, What the fuck? y en todos los estudios, uno tiene que considerar con qué grado de confianza va a ser la investigación. ¿Y cuánto es ese error que va a considerar relacionado con el muestreo? ¿Sí? Este error es el error relacionado con la muestra y yo lo incluyo y lo considero de salida, sin tener en cuenta los errores no muestrales que tengo que también reconocerlos cuando hago mis conclusiones. No, mira, es que yo cometí tales, las personas, algunos, yo les dije que fueran en ayunas y después de haber tomado la muestra, Se privó. entonces se dejaron tomar la sangre, Se desmayó. no avisaron que no habían ayunado. Entonces estoy agregando un error que no tiene que ver con el muestreo, sino un error no muestral. Entonces, usualmente los grados de confianza que más se utilizan son 95, 99 y 10. Su complemento es el error aleatorio del muestreo que se conoce con el nombre de nivel de significancia. Entonces, si la confianza es del 95, yo estoy aceptando un error De 5%. Si la confianza es del 99, estoy aceptando un error del 1%, si es del 90, estoy aceptando un error del 5%. Señor, entonces para este tipo de cálculos, sí o sí el porcentaje de confianza tiene que ser superior a 90. ¿Pero cuál es el porcentaje de confianza que más se utiliza? No, yo no El sé. 95. La mayoría de los softwares vienen con el 95% predeterminado. En mi info todos los cálculos los hace con 95. 95. ¿Sí? Qué raro. El error me sacó 70%. Entonces, miren esa cosa linda. Hacé mi calculadora. Entonces, cuando uno va a calcular la muestra y uno conoce el tamaño de la población y está en un estudio descriptivo, que lo que intenta estimar es una proporción. Por ejemplo, yo deseo estimar la proporción de estudiantes que se están durmiendo en este momento. Ya, entonces esa sería la fórmula. Pero si yo lo que deseara es No la estimar entiendo, la edad promedio de ingreso
ingreso a la Facultad de Medicina. Esa no sería la fórmula. Señora, entiendo. ¿Sí? Para cada tipo de estadístico o para cada tipo de medida que yo deseo estimar o deseo extrapolar en la población, va a haber una fórmula diferente.Nosotros vamos a utilizar solo dos formulitas. Está muy largo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que está aquí se utiliza cuando conozco el tamaño de la población. Este que está aquí. Si no conozco el tamaño de la población, se utiliza esta. Señora, ahí le faltaron los paréntesis de arriba, ¿no? Porque está elevado el cuadro. No, porque es multiplicación. O sea, esto es Exacto, eso. Menos mal, porque. esta, cuando se conoce el tamaño de la población, y aquella es cuando no se conoce. Para nuestro ejercicio de final de semestre, ustedes van a conocer el tamaño de la población. Porque adivinen cuántos son ustedes. 50. ¿Cuántos son? 51. Son 50. Y 1. 50, porque ya no se fue el que estaba de más. Blanco, blanco. Danilo está en el otro grupo. Eso es muy infinito, no entiendo. ¿Qué dice ahí al lado de la cena? No voy bien. ¿Viste? Entonces, ¿Qué significaba eso? en el ejercicio que ustedes van a hacer, ustedes van a aplicar la fórmula o a hacerlo en el software. Allá en la sala vamos a hacer cómo se hace eso. Ahí en el software, así que sale así, mágico. Y aquí lo vamos a hacer a mano. No, la manga. ¿Ya? Entonces, para la actividad que van a hacer, la actividad final, ustedes van a hacer un ejercicio de un estudio descriptivo y van a usar una fórmula de las fórmulas que van a hacer, bien sea en el software, que tocaría agregar en el trabajo un pantallazo de lo que hicieron, o hacer la formulita. No muestra así como más la cobra. Que la muestra donde dice Se trata al cuadrado porque por eso se Yo soy un. ajá, está llevado todo eso a la otra. ajá, así como este. Hago zoom, hago zoom. Eso es cuando no se tiene la población. Y está así. Rendizado. Listo, entonces esa es la fórmula madura. ¿De qué son cada una de esas cosas? N, la población. En el caso del ejercicio del salón, cuando ustedes lo vayan a hacer, ¿cuántos son en el grupo B? Esa es su población. Ese es su N. Nivel de confianza, la mayoría de las veces es 95%. Probabilidad de ocurrencia del evento, que es P. Y la probabilidad de no ocurrencia del evento. ¿De dónde sale el P y de dónde sale el Q? Sale de la literatura previa existente. Entonces, yo voy a hacer mi trabajo, profe, sobre, no sé, inicio temprano de la vida sexual. Entonces, ¿de dónde consigo cuál es la probabilidad de que una mujer tenga inicio temprano de la vida sexual? Entendiendo inicio temprano como iniciar su vida sexual a partir de los 12 años.
¿Tú qué dices? ¿Cuál es la probabilidad? Él no sabe, depende. Aquí todas las niñas son sanas, ellas se van a casar y dicen, hazme el favor. Vírgenes, yo les tengo fe, muchachos. No, virgen. Listo, entonces esto es la probabilidad de que ocurra el evento. ¿De dónde la consigo? La consigo a través de un estudio piloto o la consigo a través de literatura previa existente. ¿Qué características tiene que tener este P? Que si lo voy a coger de la literatura debe ser un estudio de los últimos 5 años. Profe, el estudio del que yo voy a coger esa probabilidad de los últimos 5 años puede ser un estudio de Croacia. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿De la China? No. Listo. Entonces, el estudio que voy a escoger debe ser lo más cercano o lo más parecido a las características de la población donde voy a hacer yo mi investigación. Mi investigación va a ser en la Universidad Libre. Entonces, tendría que mirar si hay un estudio en la Universidad Libre. Si no hay un estudio en la Universidad Libre, tendría que mirar si hay un estudio en otra universidad, Facultad de Ciencias de la Salud, pero de Barranquilla. Hay profe que no había, entonces me voy para la costa. Yo me lo invento. Yo lo consigo en Cartagena, lo consigo en Santa Marta, ¿sí? Y así voy creciendo. Ahí no, que definitivamente en la costa no había nada, entonces ya me toca Colombia. Ahí, ¿por qué no me lo invento? No te lo puedes inventar. La otra es que tú cojas una muestra pequeña, estimes el C en esa muestra pequeña y utilicen ese valor para calcular la máquina. Y eso es lo que uno le llama a través de prueba piloto. Y Q es un número perfecto. Que cuando tenga este ya te cuento. El error. El error. El nivel de confianza, el que más se usa y el que encuentra en casi todos los artículos científicos no es este. Y ese es el que va a aplicar. La profe dice no se den la vida. Diga. P es la probabilidad de que el evento ocurra. Entonces, como yo lo dibujo, y el evento de pronto ya lo que yo voy a hacer no es que sea súper novedoso, sino que ya alguien lo investigó por mí, pero lo investigó con una población diferente a la mía. Digamos, yo voy a hacer mi trabajo en la libre. ¿El estudio existe en la libre? No. Las características del lugar en las investigaciones son importantes porque dependiendo de las personas y los lugares, el comportamiento es distinto. ¿Por qué les preguntaba al principio? ¿Me serviría que ese estudio que yo voy a utilizar como referente sea de la China? No, ¿por qué no me sirve? Porque las características de la población china son completamente diferentes a las características de nosotros. Y nosotros somos diferentes de Colombia, imagínense que tan diferentes somos a los de la China. En términos de dieta, de comportamiento y de todas esas cosas. Entonces, lo más cercano a un estudio que sea lo más cercano a mí. Voy a trabajar obesidad. ¿Será que habrá algún estudio que tiene obesidad en estudiantes de medicina? Puede que sí, ¿verdad? Entonces busco un estudio que diga eso. En ese estudio voy a buscar qué porcentaje de los estudiantes de medicina que investigaron ellos tenían obesidad. Ese va a ser mi P. Ah, no, que el 10% de los estudiantes de medicina son obesos. Entonces mi P es el 10%. ¿Sí? Yo ahorita creo. Aquí no quiero. Entonces, si ven la fórmula, vuelvo a colocarla ahí. Ay, mira, Esa fórmula es prefiero que
Lo tiene borrado. ¿Alguna vez lo tuvo? Ya que se puede partir. Como el tuyo es todo debilucho. Todo frágil. Y ahora voy a ir a otro lado. Sí, ahora. Entonces, ¿se acuerdan que esto que está aquí es una constante, que es Z de alfa? Este valor dependerá del nivel de confianza. Como el más utilizado es el 95%, entonces el alfa de 0,5 da un Z de alfa medio de 1,96. O sea, ese valor siempre va a ser 1,96 si yo voy a usar el 95%. ¿Ya? Pues si yo voy a usar el 95%, la fórmula siempre va a reemplazar el 0 por 1,96. Si voy a usar el 90, lo reemplazará por 1,6. Si no voy a hacer el 99, 2,5. ¿De dónde sale eso? Sale de la ecuación esta de la tabla loca esta. ¿Ya? Entonces siempre vamos a usar ese valor, el de 95. Siempre vamos a usar ese valor. Nice. Entonces, el estándar es que vamos a usar Z de alfa medio igual a 1,96, porque vamos a hacer una confianza Ah, eso del. no es una. Entonces, siempre que vaya a utilizar la fórmula Qué bochorno. 95, voy a usar 1,96. Y lo voy a hacer a mano, ¿ok? Entonces, ejercicio. Calcule el tamaño de la muestra para la presencia de estrés laboral. Utilice una confianza del 95 y un error de 5. La población elegible son 199 personas y la prevalencia de estrés ocupacional es del 15%. ¿Qué me acaba de dar en el ejercicio? La población, el error, la confianza y la prevalencia. Entonces, me dieron P, ¿cierto? Me dieron P. ¿Cuánto es P? 15. El 15, que es equivalente a 1,154. ¿Sí? En términos de probabilidad. Recuerden que es la probabilidad. Y la probabilidad va entre 0 y 1. Lo expreso en términos de probabilidad. Si me dieron P, también me dieron 1. Uno menos eso. Entonces, Q es igual a 1 menos 0, que es igual a 1 menos ¿Cuánto hace? 0,154. Yo voy a cuidar la casa. Que la doctora ya dice que eso es 0, ¿qué más me dieron? Ahora te estoy dando una misión. ¿Para qué sirve? Me dieron N, ¿verdad? Entonces tengo que N es igual a 199. ¿Qué más me dieron? Me dieron P. ¿No me dieron E? Sí. Me dieron P. Me dieron P igual a 0,05. ¿Por qué? Porque el 5% expresado es probabilidades. ¿Listo? Y entonces eso lo reemplazo en la fórmula ya. Hay el. No. No, es que a veces lo notan así, lo notan en el medio, total que uno. Cuando yo acaba la fórmula, N es igual a, y me dijeron 1,96 a la que por P que es, por Q que es 0,84 por N que es 199. Todo eso dividido entre 199 que multiplica que ¿Qué quieres cancelar tú la pela? más que ¿Qué quieres cancelar tu PayPal? al cuadrado ¿Qué es lo que quieres cancelar? por 0,85. Solo es tu dos. Ahí
pusieron un poco que grande, ahora es más chiquito. Señor, Se ahoga. acá nuestra compañerita tiene una pregunta. Solo que le da pena hacerla. Dígame, jefa. Y ya, o sea, ella dice que si se puede cancelar la P, la Q y la N. Que si puedo cancelar, no, porque acá está sumando y acá está multiplicando. Si estuviera multiplicando, la podría cancelar. ¿Y la P y la Q? Tampoco, porque está Sumando. sumando. O sea, acá está con una suma. O sea, si tuviera ahí se cancelaría y haría una. Pero lo tengo al lado de una suma. O sea, no puedo cancelar acá con una suma acá. O sea, así que deje la flojera. Ya, y eso cuánto da. Eso da que. Verdad, qué bochorno. Listo. Es que ahora lo borro y ya, la diapositiva igual está resuelta por el mismo. Yo lo escribí ahora. La prevalencia curso. Entonces ahí está resuelto. Ya, exactamente lo mismo que hicimos. El 99 lo convertimos a probabilidad, lo mezclamos, aplicamos la fórmula de x más esto 1. Señor, me recuerda cuál era la prevalencia del estrés ocupacional. ¿Qué valor era? ¿Cuál es qué? La prevalencia ocupacional. O sea, ese 15,4, ¿a qué corresponde? La probabilidad de ocurrencia del evento. AP. El 0,05. La probabilidad recuerden que las probabilidades cuando están expresadas en porcentaje es porque se multiplicaron por 100. A convertirlo lo divido entre 100. No lo hagas de todo, no lo hagas todo así. Hazlo uno por uno. Verga, no me acuerdo cuánto era el error. Era 0, bien. El error. No, y la Q. Ahora miren ahí, eso es lo que da la muestra, ¿verdad? Usualmente a los valores de la muestra uno le incrementa un poquitico. ¿Cómo así, profe? Porque uno coge lo que le da y lo incrementa. Y lo coge y lo incrementa por si tiene pérdidas, para que no se dañe la muestra. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer como una encuesta, la encuesta es súper larga. Yo cojo la muestra, le hago un incremento del 10%, por si acaso no está el loco que le da la gana de dejarme la encuesta mucho, que yo pueda descartar a esas personas y mantener el tamaño de la muestra. Usualmente uno le suma al menos el 10%. Entonces, por ejemplo, acá la comadre por el uso de los decimales le dio exactamente 100.
Listo, entonces viene esta formulita. Espera. Un momentico, señor. Me retrocede un segundito. ¿Me vuelvo? Ya, un segundito. Entonces, ¿qué voy a estimar aquí? Una proporción. Igual. Porcentaje de estudiantes obesos. Prevalencia de obesidad. Incidencia de cáncer. Todo lo que sea en términos de proporción lo hago con esta fórmula en los estudios descriptivos. Solo se utiliza para estudios descriptivos. Si el estudio no fuera descriptivo, la fórmula sería una completamente diferente. Para cada tipo de estadístico hay una fórmula distinta. Esto es para estimar, por decirlo de esta manera, ¿sí? Puede ser una proporción. El porcentaje de algo. Entonces, cuando voy a tomar una proporción, utilizo esa fórmula. Esta fórmula que están viendo ahí es la fórmula para cuando voy a estimar un promedio. Ya, este K que está aquí es el mismo equivalente a Z. Pero tiene que hacerlo. Y este B que está aquí está relacionado con el error. Entonces esa es la fórmula maluca de estimación de un promedio. Vamos a colocarla por acá para ¿Qué significa eso? N sobre S al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa S, papi? Ah, desviación está. Desviación estándar. Pero eso es varianza. No. Son varianza. Así que bueno. Sí, desviación estándar. Y ahí es medida diferente para que tenga la misma anotación más o menos. No, pero yo pregunté por la S. Entonces ya saben que S, que está al cuadrado, está diciendo la varianza. Varianza. Para que provocar. Y esa es la estimación de un promedio. No me interesa. Ah, ok, la B es la E. Esa es varianza. S al cuadrado de varianza, porque esa es la desviación estándar. Cuando te eleva al cuadrado la varianza. ¿Dónde está la raíz? Y esa es la que se utiliza para estimar el tamaño de la muestra cuando uno lo que quiere es encontrar un promedio. Yo quiero conocer el promedio de notas de los estudiantes del B. Entonces, si voy a estimar el promedio de notas a partir de una muestra, ¿cuál, amor? Esa es la fórmula 6,11 del libro. Ahí. ¿Qué Me acabo de dar cuenta que hay un 6,11. Qué pena. Eso fue que a la prueba se le olvidó recortar la imagen. Listo, ya yo la toqué de todos modos del otro lado. Ya, entonces ahí está el ejercicio.
Ah, pero nosotros no podemos participar. Nosotros no podemos participar. Entonces el ejercicio dice, una EPS tiene 98 odontólogos y desea estimar el tamaño de una muestra necesario para estimar el tiempo promedio que toma a cada odontólogo. A la N igual a 98. Diligenciar la historia clínica. No es Con bien. un error de estimación de medio minuto. De medio. ¿Un error de cuánto? De medio minuto. De una confianza del 95%. Se toma una muestra piloto y se encuentra una desviación estándar de 1.2. ¿Cuántas personas deben elegir? Entonces, ¿qué me dieron? Me dieron el igual a. ¿Qué más me dieron? Me dieron ese. ¿Qué igual a? 1,2. ¿Qué más me dieron? El error. Me dieron el error, me dijeron que el error era de propósito. Y la confianza me la dieron también. Me dieron 0, que es igual a. No, 1,96. Listo. Ya, tenemos todo. Y entonces reemplazo allá. Entonces N es igual a 98 que multiplica 1,2 al cuadrado sobre 97 Bueno, que multiplica 0.5 al cuadrado sobre 196 Cuadrado. porque es medio minuto. La calculadora tuya. te quedas pela. ¿Qué fue? ¿Qué están peleando? El error es de medio minuto. Ajá, pero o sea, no tenemos en cuenta, por ejemplo, la confianza era 95%. Sí, pero en este caso esta fórmula del error está relacionado con el tiempo, no con el nivel de confianza. Señor, ¿es 1,96 a la 2 o eso se multiplica todo? Listo. Ah, señor, no. Al cuadrado de 1,96. Eso, no. Sí, yo te dije. ¿Qué me vas a decir tú? Lo dije yo. Ah, Dios mío, tú siempre me quieres quitar el mérito de todo. Te odio, bro. Se supone que se multiplica, se divide, no sé qué, y más. Anda, pero tú sí, también es para ti, sí, también es para ti. Ali. Ahí está, no, No, ya lo borré. Ok. Ya lo borré. A ver, si usaste lo. Tú eres pendeja, tienes que usarlo. Pero mira, 5 más 5 das, y si le das off, tú le das acá y te aparece. Ya, puedo Hazlo tú. borrarlo, ¿verdad? Anda, pero hazlo tú, Ya, Carla. eso es lo mismo que lo escribí, ¿cierto? 92, Qué buena espesa. Tú te pones pesado, no te aguanto. Ah, pero ahí está, aguántate gallo. No aguantas huevo. Estaré pagando. ¿De cuánto odontólogos te van a ir? Claro que. Grabate entonces. Mira, te va a borrar el video. Era porque me vas a borrar el video. Che, Ave María, este es mi hombre. Ay, pero vamos a calcular si está ahí.
Si estoy grabando. ¿Qué Justamente. crees? No sé cómo hacer esto. Estás así. ¿Por qué lo hiciste así? Pero ahora ¿no quieres que lo haga así de ahora? Ajá. Es que, es que no sé cómo. Listo, la siguiente. No, pero- Pero no lo tires ahí. Listo, entonces yo, no sé si lo que sigue es un ejercicio, pero yo voy a poner un ejercicio y ya escogí la persona que lo va a resolver. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo dejar de Escogí la grabar? persona que lo va a resolver. ¿Tú sabes quién? Voy para atrás, mami, tú sabes.